Muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan de manera presencial en las instalaciones de la biblioteca sede Virgen del Rosario de nuestra universidad, en donde vamos a dar continuidad a esta segunda jornada del 17º Foro Estudiantil de Filosofía, organizado precisamente por los estudiantes del programa de filosofía de la Universidad de Pamplona. Un saludo muy especial, o reiterar este saludo a las personas que también nos acompañan por medio de la plataforma Teams y por el canal de YouTube de nuestro programa de filosofía. Este foro de estudiantes de filosofía también es un inicio en la respuesta a la evaluación de los resultados de aprendizaje, porque hacia allá se dirigen también las competencias de nuestros estudiantes. Fijémonos que tanto para la organización de un evento académico como para la participación de un evento académico como lo es un foro, donde se requiere escribir, donde se requiere la oratoria para de igual manera transmitir un conocimiento en una ponencia, está dando precisamente pie a verificar como resultado de aprendizaje en su proceso de formación como filósofo o filósofa, que es lo que se está esperando. Entonces agradecemos esta participación, agradecemos a los ponentes de esta jornada de la tarde, quienes van a compartir con nosotros precisamente estos conocimientos o estos resultados a los que han llegado. Y por otro lado, recordar también la invitación para la jornada de mañana, que inicia a las 8 de la mañana y termina al mediodía. Entonces, continuemos disfrutando de este 17º Foro de Estudiantes de Filosofía. Gracias, profe, director Pablo. A continuación voy a dar los parámetros de las ponencias. Entonces, recordemos que el tiempo estipulado por ponencia son 30 minutos. En los 5 últimos minutos, las organizadoras, que es Jennifer, Sandra y yo, vamos a levantar la mano. Eso significa que le quedan los últimos 5 minutos a los ponentes para que por favor concluyan. También les recuerdo que el sitio es muy pequeño, entonces por favor en el transcurso de las participaciones, por favor guardan silencio. Y pues ya, eso es como todo. Y las preguntas, el tiempo de preguntas son 15 minutos. Silencio. Y también, bueno, los celulares por favor en silencio, y como tenemos solamente un micrófono, las preguntas que se tengan en el transcurso, al finalizar la ponencia, por favor, toca que vengan acá para que puedan decirla mediante el micrófono. ¿Listo? Muy buenas tardes para todos y para quienes nos están viendo a través de Teams. La siguiente ponencia está a cargo de compañero Camilo Alejandro Maldonado Suárez, titulada Aproximación a una teoría política presocrática, Heráclito de Éfeso y el Logos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo Alejandro Maldonado Suárez, estudiante del programa de filosofía. El tema que quise trabajar fue un tema de teoría política presocrática. ¿Por qué me quise basar en esto? Pues ya que, digamos, se ven muy pocas la aproximación política que se tiene en los presocráticos, y creo que es y es bastante importante hacer hincapié en esto, porque ya que ellos tenían una importante función en la ciudad de origen de ellos. Específicamente nos vamos a basar en Heráclito y Loida. Bueno, una biografía de Heráclito. Heráclito vivió hacia el 500 antes de Cristo. Fue un importante sabio en la época en la ciudad de Éfeso, teniendo su teoría como una teoría primera que
una teoría primera que es de fuego, la cual es una teoría del fuego, la cual es, se me va la palabra que tengo, una teoría del fuego y una teoría de logos que es de la razón, o una cosmología, una teoría cosmológica que es de la razón, y una teoría del fuego, la cual es de primaria se me da el nombre en estos momentos, qué pena. Bueno, empezamos entonces, ¿por qué una aproximación a una teoría presocrática? Pues como ya lo había dicho, los diferentes tratados que se dan, diferentes comentaristas y los fragmentos que aún que nos llegan a nosotros, se tratan más que todo de la física y los tratados de la naturaleza, una teoría del mundo, ¿sí? Y no se da hincapié a la teoría política que ellos y los presocráticos hicieron para la importancia en las ciudades donde cada ellos expusieron sus teorías políticas. Por eso vamos a también ver que la tradición oral fue muy importante. Este lenguaje, el lenguaje fue un tema demasiado importante porque, como lo dice aquí, ya ahorita paso para acá, la razón griega es una perfecta hija de la ciudad. La razón nace de las conversaciones que se hicieron en torno a los diferentes temas como el principio del mundo, como las principales formas de cómo se originaron las cosas. Jean-Pierre Bernard fue un historiador y antropólogo francés, vivió entre 1914 y el 2007. Él tiene diferentes ensayos, los cuales me basé entre mito y política. Y bueno, para los presocráticos era muy importante hacer hincapié en temas como retórica, sofística, matemática, historia y medicina. Ellos no tenían una ciencia experimental como la tenemos hoy en día. Por eso es que se hacía todo en oralidad. También la transformación de la naturaleza que se da en estos presocráticos, o en Heráclito especialmente, se basa básicamente en la forma del pensamiento, el pensamiento de la física, del cambio en Heráclito. El intercambio verbal, como ya lo hemos dicho anteriormente, el intercambio verbal fue un paso importante para poder generar todas estas ideas, para poder dar temas como lo podemos ver en los diferentes fragmentos que nos llegan al día de hoy. ¿Por qué Heráclito de Éfeso y el Logos? Pues bueno, Heráclito ha sido, fue un importante sabio en aquellos tiempos, en la ciudad de Éfeso especialmente. Los principales temas de investigación de él eran la física y la investigación en el orden social y político, cuestiones de orden político y ético, y gracias a él, pues nosotros tenemos un referente también bastante grande, y es Hegel, pero no voy a hacer hincapié allí. Para llegar, bueno, él nos expone que nosotros, para poder llegar, y como el funcionamiento del mundo y de los diferentes sujetos, como los seres humanos, se basan en una ley divina, y esa ley divina siempre debe estar en conjunción con el universo, con los diferentes tratados. Debemos que entender que la ley cósmica y la ley humana son diferentes, pero tienen un punto de partida, lo cual es una ley divina. Esa ley divina es llamada como el Logos. Y bueno, aquí tenemos un fragmento. No a mí, sino habiendo escuchado a Logos, he sabido estar de acuerdo con él en que todas las cosas son una. Cuando nosotros hablamos de que todas las cosas son una, se basa en una ley unitaria que más adelante voy a hacer referencia, y voy a hacer unos interesantes comentarios a base de diferentes comentaristas, valga la redundancia, de este tema. ¿Por qué el Logos le habla al ser humano y por qué el Logos le da la razón perfecta para el conocimiento, llegar al conocimiento del origen de las diferentes cosas que nosotros podemos ver en el mundo? Ya entonces tenemos el problema. La pregunta del problema es: ¿puede considerarse la existencia de una teoría política presocrática en base al pensamiento de Heráclito de Éfeso? Para eso tenemos cuatro supuestos. Estos dos primeros, de Aguilera Quirós, estos dos primeros van ligados. Aquí se nos van a explicar pues el devenir del mundo y cómo estos se relacionan
al momento de hacerla, al momento de tener la teoría o de tener el conocimiento. Luego pasamos con Raúl Caballero, que es la relación semiótica entre sígrafe, tratado en prosa y texto legal. Aquí vamos a hacer hincapié también en un personaje importante para Heráclito, que fue Hermodoro. Y los fragmentos sobrevivientes, a que hace alusión Diógenes de Laercio, aquí me basé por Aguirre de la Luz. De todas maneras, al momento de ver mejor la ponencia, vamos a tener diferentes comentaristas como Werner Jaeger, Gibbon, entre otros. Bueno, tenemos el primer supuesto. Aquí tengo anotadas las ideas. Tenemos el primer supuesto y empezamos con el fragmento B44. El primer supuesto nos basamos en Aguilera Quirós, el cual es: el hacer del hombre se relaciona íntimamente con el devenir del cosmos. El fragmento B44 quise poner dos diferentes traductores. Bueno, un entre paréntesis es que la mayoría de, por ejemplo, Jaeger y Caballero son sus propios traductores y entre ellos se van citando, entonces es una ventaja que puedo encontrar ahí para poder tener las traducciones, y como ustedes pueden ver, son muy parecidas las dos, la de Jaeger y de Caballero. Voy a leerlas. El pueblo luche por su ley como por sus muros, y debe el pueblo luchar por la ley por la que nace y surge, igual que su propia muralla. Bueno, gracias a la idea de Heráclito y esos fragmentos que son de Heráclito, nos dicen que para nosotros poder entender el logos y para nosotros poder llegar al entendimiento del logos, así como nosotros luchamos por los temas de territorio, por los temas de diferentes ideales, y eso sí se debe luchar para buscar la ley. Esa ley, ¿en qué se basa? La ley divina, como la digo, o como la he dicho, y en eso también se basa Caballero. Caballero nos dice que esa ley divina es llamada logos. El logos siendo el principio universal para Heráclito. Y tenemos el fragmento de 114, el cual dice: es necesario que los que hablan con inteligencia se fortalezcan en común de todas las cosas, de la misma forma que la polis con la ley, y de manera mucho más fuerte, pues todas las leyes humanas son alimentadas por una única ley divina. En efecto, ella reina tanto cuanto quiere y no solo basta para todas las cosas, sino que también las sobrepasa. Aquí nos dice Heráclito que, en el supuesto primero, nos dice Heráclito que la ley del cosmos y la ley humana, así exista caos, así exista el orden, debe tener un principio, y ese principio es el llamado ley divina, cuál es el logos. Entonces, no puede nada nace porque sí y porque no. Para eso, pues, se debe tener el conocimiento previo. Entonces, ¿por qué hablo del conocimiento previo? Ese conocimiento previo es el logos. Él hace muchísimo énfasis en el momento de hablar de logos y la idea que da. En el segundo supuesto vamos a hablar del devenir del mundo, y este devenir, ¿qué es? Al momento que se da el cambio, al momento que se dan las diferentes nexos que se dan entre el hombre y el mundo en que conoce, o el cosmos y la cosmogonía, como dice Heráclito, y Aguilera Quirós también. Esto nos dice que el logos el devenir del mundo. Tengo que explicar qué es lo que es el devenir del mundo. Voy a hacer una explicación muy cortica. El devenir del mundo es el cambio constante que hay al momento que se dan las cosas en el mundo, al momento que aparecen las cosas y todo lo visible, siempre está en constante cambio, y ese devenir del mundo, pues, está ligado a la ley divina, y esa ley divina está ligado, pues, obviamente, que es el logos. El logos, quiero aquí citar a Quirós, se refiere al logos que gobierna el devenir y según el cual suceden todas las cosas. Gracias al devenir del mundo, pues, suceden todas las cosas, igual que el razonamiento humano. Bueno, aquí ya quiero hacer en ese supuesto, sí, voy a alargarme un poquito porque tengo, bueno, primero la sígrafe, el tratado en prosa. Aquí Raúl Caballero nos da la relación semiótica entre sígrafe, el tratado en prosa y el texto legal. ¿Por qué se da el texto legal? El término de sígrafe se da gracias a que la mayoría de los presocráticos tenían un interés particular, y ese interés particular era el dejar sus citas y sus ideas plasmadas en escrito.
y esto lo hacían por medio por medio de legisladores. Por ejemplo, Heráclito tenía a un personaje bastante conocido que era llamado Hermódoro. Hermódoro fue un legislador aristocrático de la época en la ciudad de Éfeso, y ellos realizaron una propuesta legislativa, una reforma legislativa, el cual fue que las mujeres, si las mujeres son libres, las mujeres libres que están presentes allí, pues utilizaran como un estilo de zapatos de cuero. Esto indignó muchísimo a la aristocracia de la ciudad de Éfeso, de los supuestos sabios, y de ahí en adelante, pues Heráclito va a fundamentar que la política y el modo que maneja la ciudad de Éfeso va a ser de una forma que él siempre va a contradecir, siempre va a criticar. E inclusive no solo se ve en Heráclito una teoría política, sino una crítica política de la ciudad de Éfeso. En esa crítica política, bueno, aquí cité el fragmento 121, lo que merecen los efesios mayores de edad, ahorcarse todos y dejar las menores del gobierno de la ciudad. Quienes quieran que a Hermódoro, el hombre más valioso de entre ellos, expulsaron diciendo: ni uno solo de nosotros sea el más valioso, y si no, lo que sean en otra parte y con otra gente. Pues aquí se nos da pues el destierro de Hermódoro. Esto indignó muchísimo a Heráclito, y indirectamente Heráclito también quería participar en la política. Directamente, lo vamos a ver más adelante, Heráclito le ofrecieron participar en la política, pero ya la crítica la voy a dar más adelante. Pero Heráclito quiso participar por medio de Hermódoro, digámoslo así, como Hermódoro fue muy influenciado por Heráclito, y pues Heráclito quería participar indirectamente en la política, no directamente, sino indirectamente. A ver si se me va algo. Sí, entonces, al momento cuando nosotros llamamos el texto legal, ese texto legal debemos decirlo como las ideas que querían plasmar los políticos bueno, específicamente Heráclito en la ciudad de Éfeso. Su idea, inclusive hay una historia bastante peculiar, y es que cuando Heráclito escribió su tríada temática, ya vamos a verlo más adelante en tiempo, su tríada temática, él lo puso en el pueblo de Artemisa, y en el pueblo de Artemisa cualquier persona podía leer esta tríada temática. Pues obviamente no es el título que le da Heráclito, sino que le da Diógenes de Laercio, para poder dar como explicación a los tres temas que se dan. El primer tema ha sido el físico o la naturaleza, la teoría que él tenía en el mundo, bueno, en el plano que nosotros podemos ver, tocar. La segunda era una política, y la tercera, perdón, era el cosmos. Entonces, se ve la importancia de que Heráclito, hasta el momento, en el tercer supuesto, quería dejar en claro su idea, y quería dejar en claro cómo quería transformar la política y el modo de pensar de los efesios. Bueno, entonces sigo con me perdí dando explicaciones. Cuando él puso su libro o su trabajo en el pueblo de Artemisa, pues era como un estilo, ese libro nos da como la visión de cómo debe actuar y cómo debe pensar un ciudadano de Éfeso. Bueno, en el cuarto supuesto tenemos a Diógenes de Laercio. Él va a enfatizar en la presencia de la tríada temática, a saber, del universo, el orden sociopolítico y la esfera divina. La importancia de Diógenes de Laercio en este último supuesto ha sido, pues, obviamente, ha sido contemporáneo a Heráclito, y se encuentra más que todo son temas escritos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Diógenes también hizo como un trabajo importante acá, porque nos trajo a colación, o nos trajo ahorita en el presente, los temas y los fragmentos que están presentes en la parte de Heráclito. La importancia de Diógenes para el entendimiento de la obra heraclitea ha sido bastante, pues, importante, como ya lo había dicho. Se divide en 3 temas. Y empezamos entonces con el tema, bueno, gracias a este escrito, la participación política de Heráclito nos las da
la participación política de Heráclito no las da en acá. En este fragmento, pese a haber sido juzgado con sus conciudadanos, digo establecer su ley en menosprecio por esta ciudad dominada ya por un régimen perverso. Para Aguirre de la Luz, nos da a entender que a Heráclito le propusieron trabajar le propusieron trabajar en la ciudad de Éfeso como legislador, en lo que en esta época era. Pero pues Heráclito tenía su tema de crítica fuerte hacia la ciudad de Éfeso, por lo que había pasado con Hermodoro. Bueno, pues aquí podemos ver que el cuarto supuesto y el tercer supuesto está muy ligado, ya que aquí también se habla de la obra de Heráclito y pues en el pueblo de Artemisa, el pueblo de Artemisa, en el centro de Artemisa, donde deja su obra. También nos da esa crítica política, también nos las da en este último supuesto. ¿De qué se sorprenden personas ruines? ¿Acaso no es mejor hacer esto que participar con ustedes en la administración de la ciudad? Quiero explicar acá, y es que Aguirre de la Luz y bueno, lo que yo logré entender de lo que dijo Aguirre de la Luz es que acá Heráclito estaba jugando con unos niños como un estilo de ajedrez. No se podría llamar ajedrez, pero unas fichas parecidas como juegos de guerra sí, como un estilo de ajedrez, de estrategia, juegos de estrategia. Entonces, pues obviamente las personas más viejas y los políticos de esa época los políticos de esa época se quedaron sorprendidos de por qué Heráclito está jugando con unos niños si son más importantes las ideas que se tienen de la política y no la idea como ven los niños. Pues aquí es una crítica bastante fuerte, ya que se supone que la administración de la ciudad debe ser, por los más viejos, debe ser la mejor. Inclusive aquí se da como un estilo de democracia, no una democracia como la que conocemos hoy en día, sino que los aristócratas tomaban se reunían, los jueces se reunían y daban sus razones para realizar las nuevas leyes. Entonces Heráclito estaba totalmente desconforme. Bueno, tenía un inconformismo con esto, ya que Aguirre también nos dice que Heráclito pudo, dio esta crítica y pudo, bueno, diciendo que era mejor una persona donde tuviera todas las capacidades, como por ejemplo, si una persona sabía manejar el tema económico, si una persona sabía manejar el tema estratégico de la ciudad, si una persona sabía manejar el tema político de la ciudad, sería mejor que 10.000 personas. Aquí Aguirre de la Luz nos da una idea bastante importante, y es que Heráclito tenía una idea política monárquica, no una monárquica como de reyes y eso, sino de una persona que pueda manejar la ciudad, obviamente acorde con la aprobación de la ley o con la aprobación de la mayoría de las personas que estén allí en la gobernatura. Pero si una persona, bueno, aquí también, Efesios, que su riqueza abandonen para que se pongan en evidencia sus acciones perversas. Aquí Aguirre de la Luz también nos habla que, bueno, al momento cuando usted deja hablar al logos y conoce al logos, no necesita las riquezas o cosas materiales. Sabiendo conocer la verdad de todas las cosas, pues no se necesitan cosas materiales, porque ya son cosas vacías que no son necesarias para el intelecto humano, ya si se tiene el conocimiento totalmente de la verdad, que esta verdad era el logos. Y quisiera leer textualmente 2 conclusiones que di de este trabajo, el cual fue: entonces puede considerarse la existencia de una teoría política presocrática con base en el pensamiento de Heráclito de Éfeso. Sí, condicionando la legitimidad y la autenticidad de los fragmentos y testimonios que se conservan del pensador de Éfeso, pues son muchos los problemas planteados en torno a los textos de estos filósofos presocráticos. Son innumerables las referencias de los comentadores y las interpretaciones a todo tipo de aquellas que han dado lugar. De igual manera, especialmente si hablamos de las traducciones en español, que hasta hace poco se hace con seriedad, podemos hablar entonces de que sí existía una teoría política,
y con la conservación de los fragmentos y de las diferentes ideas que se tenían de los comentaristas. Y una segunda conclusión, y es: hoy todas las obras de los presocráticos están perdidas. Solo fragmentos más o menos importantes nos han sido transmitidos a lo largo de los siglos por diferentes vías, lo cual permite afirmar que, si bien estas interpretaciones divergentes, que exigen traducciones diferentes de los mismos términos o de los mismos fragmentos, y aunque parece imposible una interpretación rigurosamente objetiva debido al estado fragmentado en que han llegado a nosotros los raros textos que aún se conservan, cabe resaltar que estos textos no dejan de hablarnos o formularnos preguntas. Su mérito radica en invitarnos a numerosas meditaciones y a meditaciones sobre estas meditaciones. Así que paso para que vean una referencia bibliográfica. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguno de los que se encuentran acá presentes tienen alguna pregunta? Igual los que están en vía Teams. Bien, agradecer a Camilo Alejandro por su ponencia. Es una ponencia que considero muy valiosa porque no es normal que se hagan trabajos sobre presocráticos. No son tan taquilleros como Nietzsche, Foucault u otros autores. Entonces no es muy frecuente encontrarse con este tipo de investigaciones. Incluso en Latinoamérica no se encuentran muchas personas que trabajan en los presocráticos, entonces valoro mucho eso. Se llena un vacío que a veces el tiempo no permite abordar todas las aristas de un pensador, ¿no? En principio uno quisiera coger todos los presocráticos y abordar el aspecto epistemológico, el aspecto ontológico, el aspecto cosmológico, ético, y hay unos textos muy interesantes sobre eso. Entonces, un segundo nivel, digamos, de valor para el trabajo de Camilo Alejandro es llenar ese vacío que a veces las clases no dan el tiempo para abordar este tipo de temáticas. Entonces, valoro mucho esa conexión que hace, porque con ninguno tal vez de los que están aquí presentes hemos visto una filosofía política o una ética en presocráticos. Entonces, es valioso también el trabajo en ese aspecto. Tenía dos preguntas. Una es, Camilo Alejandro sabe históricamente en Éfeso en ese momento qué régimen, me pareció escuchar que era una aristocracia. Una aristocracia era una democracia que era como el estilo de votaciones y eso, sino era una democracia en que todos los países se reunían y en ella la ley de la ciudad. Por eso era que hacía las críticas tan fuertes hacia la ciudad de Aristocracia democrática, listo. Y la otra pregunta es, el tercer supuesto no me quedó muy claro en qué consiste el supuesto. Se habla de que hay este término sigrafé tiene una connotación legal, una connotación, digamos, de texto en prosa, pero que se conecta con un texto legal. ¿En qué era que tú utilizas ese término? ¿En qué fragmento lo utilizas? No sé si pueden volver a poner la diapositiva. Bueno, cuando se habla de sigrafeo, cuando se habla de texto legal, ese sigrafé se basa en que los presocráticos querían realizar sus ideas y querían connotar tanto en sociedad que se veía como un texto legal o como una ley. Esa ley era gracias a los legisladores que se daban en ese entonces. Heráclito no quiso trabajar directamente con ellos, pero sí lo hizo indirectamente con Hermódono. Ese término de sigrafé ya lo explico. Estoy esperando que coloquen la ponencia. Bueno, para explicar el término de sigrafé, no está directamente puesto en uno de los fragmentos de Heráclito,
pero sí se utilizaba ese término para dejar como texto legal. Entonces, el SIGGRAPH era más que todo un escrito en prosa para dejar y connotar en las ciudades o en las polis existentes en esta época y darlo como un texto legal, algo que sea vigente y que sea duradero para que se rijan para todas las personas o las personas existentes o las personas que viven en las polis. El supuesto 3. Aquí, caballero, lo que nos quiere exponer es que SIGGRAPH no se utilizaba directamente, se me olvidó pronunciar, gracias al profesor Plazas por hacerlo, SIGGRAPH no se utilizaban en los diferentes fragmentos que tenemos hoy vivos de Heráclito, pero sí se utilizaba más que todo al momento de escribir o al momento de dejar evidencia de que sí se dejó o que sí se hizo una ley para que mandara a todos los ciudadanos, para que eligiera a todos los ciudadanos. ¿Sí quedó clara la respuesta? ¿Todas las respuestas? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Bien, yo creo que ahorita hay un fenómeno editorial que nos está llevando a pensar una nueva historia de la filosofía. Muchos textos que no habían llegado al castellano están llegando y los filósofos, no sé si bien llamados o mal llamados presocráticos, porque tienen una tradición propia. Yo me suscribo en la perspectiva de Giorgio Colli en El nacimiento de la filosofía y habla de una fisiología anterior a la filosofía moral socrática. Creo yo que son más fisiólogos a la manera de los griegos, no de los médicos del siglo XXI, ¿no? Para no confundirnos con esa fisiología. Entonces, hay dos trabajos me parecen muy valiosos. Uno es el de Guthrie, que rescata la tradición anterior a Sócrates en la filosofía, lo hace en la década del 40 de 1900, y otro es más reciente, es un proyecto que por ahora está como pausado, que es la contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray, en un libro que se llama Los saberes de la antigüedad, cuya lectura les recomiendo para tener otra mirada sobre estos filósofos de esta época. La pregunta que yo le quería hacer a Alejo era, digamos que desde este planteamiento, ¿cuál cree usted que es una herramienta para poder leer los fragmentos como una teoría? Digamos que teniendo en cuenta que son escritos dispersos, que son pedazos, propiamente la palabra fragmento es pedazo, teniendo en cuenta que son pedazos de obras, pedazos de autor, y que bueno, Heráclito ha tenido muchos intentos de rescates en la historia. Hegel hizo uno, Heidegger hizo uno excepcional, entre otros. Ese ensayo es conocidísimo. Digamos que cuáles podrían ser unas herramientas para poder hacer una teoría a partir de los pedazos. Bueno, una teoría ya como tal a partir de los pedazos, como dice el profe Sergio, yo creo que primeramente yo creo que uno se tiene, hay un pro y hay un contra. Quiero decir primero el contra, y es que nosotros debemos valernos por las traducciones que se dan de los diferentes comentaristas o de los diferentes tratados que se dan, porque ya que la mayoría de las personas, digamos, presentes o filósofos latinoamericanos o filósofos que saben y pueden realizar esto, muchas veces las traducciones son diferentes, pero digamos ya como tal, y los pros que tenemos es que si nosotros vemos varios comentaristas y eso, las traducciones no difieren mucho, inclusive en el primer supuesto se trata de decir lo mismo. Se trata de decir lo mismo. Y yo creo que las herramientas que se pueden tener para entender una política presocrática es la importancia que este sabio tenía en la ciudad, o este sabio connotó, o este sabio, la fuerza de su teoría como connotó en las ciudades o en las polis existentes. ¿Sí? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Qué pena los verdes, pero la primera vez. Eso se trata.